Cuando empezamos el proceso de los abrazos, venía muy destruida, venía acabada, con muchas dificultades. No sabía que existía el proceso de los abrazos. Bueno, venía del 85 con un quebranto duro, porque habían matado a mi pareja. Tenía 6 meses de embarazo cuando lo mutilaron y lo decapitaron delante de mí. Corrí para el 94 y ya tenía otra pareja, la cual una noche, como a las 9:30, entraron un grupo de encapuchados llamados autodefensas y lo sacaron de la casa. Y bueno, a mí me violaron, me golpearon, me pegaron unos tiros, unas puñaladas, me tocó desplazarme del barrio Enciso. Estaba perdiendo un bebé de 4 meses y medio de gestación y me tocó irme para otro barrio donde entré como casi indigente. Después empecé a caminar de barrio en barrio y subí a la comuna. ¿Cuál será esa? Eso le toca a Bello. Allá traté de rehacer la vida. El día de hoy la idea es compartirles mi historia, mi testimonio de vida, y es un testimonio de vida no solamente para escucharlo como tal y ya, y luego olvidarnos de él, o hablar de Rubén Giral, sino de cómo a través de los testimonios de vida podemos transformar esos pensamientos y esas actitudes que tenemos negativas frente a lo que somos como personas y frente a lo que podemos realizar y lograr como seres humanos. Mi testimonio parte de lo siguiente. Yo aproximadamente a los 16 años quedé invidente debido a 7 tiros que me pegaron. De los 7 tiros me pegaron 5 en la cabeza y debido a esa situación, a ese hecho, quedé ciego total. Pero esa ceguera fue una transformación de mi oscuridad mental que tenía en esa época. Oscuridad mental que es relacionada con el tema de la delincuencia, la violencia que ejercía en ese momento a partir de la incursión en grupos armados y combos del sector, en los ofrecimientos que hacía Pablo Escobar en su época. Y la transformación se da a partir de encontrar en mí esa persona, ese joven que pese a haber quedado con una discapacidad visual, es decir, con una ceguera, encontré esa luz mental a partir de mis talentos, de mis capacidades y de la capacidad que Dios le da a uno también de ser resiliente frente a las situaciones adversas. Para este proceso de sanación y memoria de Comuna 6, donde nacemos como madres y hacemos parte de la Mesa de Derechos Humanos, trabajamos 3 abrazos fundamentales. El de pintar nuestra tristeza, nuestro dolor, dejar plasmado en un mandala las emociones, el de quemar los miedos y el de la resiliencia. El primer abrazo, que es el pintar nuestras emociones, o el que las personas, después de escuchar un testimonio de alguien que pasó por un proceso de violencia, se le remueve el sentimiento y el dolor, empezamos haciéndole honor a nuestros ancestros los indígenas, que ellos para una buena cosecha hacían un mandala con semillas, para cuando iba a venir su primogénito hacían un mandala con flores, dándole gracias a ese Dios por esa buenaventuranza. Entonces, acá en este proceso de los abrazos, nuestro primer abrazo quiere recoger eso, lo de los ancestros, pero también permite que cada ser humano que ha sido víctima de una violencia plasme ahí en una tela su emoción. Una emoción individual no sería un objetivo claro,
pero aquí lo hacemos al estilo indígena. Construimos un mandala desde las víctimas, un mandala desde los jóvenes, que plasman esas emociones, esos dolores que ha como pasado por el cuerpo de cada uno de los seres humanos. Nuestro segundo abrazo, quemamos los miedos, porque sentimos que un miedo individual paraliza al ser humano, pero un miedo colectivo lo hace fuerte. Entonces empezamos desde lo vivido, desde lo que se trae, la emoción que traen de pintar sus emociones, y luego ver plasmado una pintura hermosa desde lo simbólico y desde la memoria para nuestro territorio. Cada una empieza a quemar ese miedo, y es muy, muy hermoso, porque después, cuando volvemos a encontrarnos, la gente dice, por ejemplo, yo le tenía miedo a la oscuridad, pero después de que quemé el miedo colectivo y me abrazaron y sentí que no solo a mí me daba miedo la oscuridad, hoy soy capaz, por ejemplo, de caminar en la oscuridad en mi casa. Nuestro tercer abrazo lo llamamos pintando nuestros sueños, pero pintar nuestros sueños es trabajar la resiliencia, es como esa capacidad que tenemos los seres humanos de, a pesar que la guerra nos destruye, volver a levantarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos en un proceso de primero pintar las emociones, luego cremo el miedo y luego me visualizo en un futuro. Eso lo hacemos a través de una matera que accidentalmente se quiebra, que eso nos causa, hasta nosotros que ya lo hemos vivido y sabemos que eso va a pasar, nos causa emociones de tristeza. A los participantes de primera vez les causa rabia, angustia, pero ¿por qué lo hizo? Y cuando les pedimos que vuelvan y lo peguen, la primera iniciativa es no, compremos otra, es que se le quebró. Pero cuando ya la volvemos a pegar y vemos que así somos nosotros, o sea, porque la simbología de la resiliencia es eso, por eso lo hacemos a través de la artesanía, como nuestros ancestros, no con cualquier material, sino con una matera de barro, simbolizando lo que es el ser humano en esta tierra. La gente queda sana, la gente empieza a entender que sí, la vida me ha dado muy duro, pero al igual que la matera me he vuelto a pegar y he vuelto a aprender y estoy viva. Entonces sentimos que este proceso de los abrazos es un proceso psicológico, pero de memoria, que ha ayudado a que muchas personas lo cuentan con risa. Yo había ido como a 5 psicólogos y no le encontraba gracia que todo lo que me decían, y me hacían repetir mi historia, pero cuando me lo hicieron repetir ustedes acá, a través de pintar, las velas, quemar los miedos, la rabia que me dio porque ese muchacho apareció de la nada y nos quebró la matera como había quedado de bonito, yo ahí había plasmado que iba a tener un nieto, yo ahí había plasmado que mi nieto iba a tener un país feliz y en paz, y justo se parte donde yo plasmé eso, pero luego nos explicas que es que así es la resiliencia, que así somos los seres humanos. He podido cambiar, como vemos en los testimonios de nuestras compañeras, les cambia la vida y empiezan a sanar. Siento que el ser la primera promoción en la ciudad de Medellín, ser miembro de esa primera promoción como mujer víctima de muchas violaciones de derechos humanos en esta ciudad y en mi comuna, cuando empiezo el proceso me encanto de él, me enamoro, porque siento que se puede construir memoria colectiva sin tener que señalar al otro, porque desde diferentes espacios somos víctimas y nuestros compañeros también hacen parte de esa victimización. Entonces, como estudiante, fue un proceso magnífico, no espabilaba, no me quería perder nada, preguntaba, consultaba, llegaba temprano, no me quería ir. Y cuando se presenta la oportunidad de que coordine los abrazos aquí en la 6, en mi territorio, un territorio que ha vivido mucho la violencia, pero que al igual que la matera hemos sido resilientes y nos hemos puesto la camisa de que cambie, de que tengamos memoria, me sentí muy tranquila, me sentía preocupada porque íbamos a trabajar con una población como los afros, mi raza que ha sido muy violentada, me preocupaba ellos que iban a expresar, pero fue fantástico y le doy gracias a Dios por haberme permitido estar ahí en el proceso y compartir con tantas personas, entender, por ejemplo, porque algunos son muy callados, porque cada uno tenía como su dolor y le daba pena o miedo reconocer que había sido víctima de una violencia. Bueno, el
proceso de los abrazos me gratifica y me deja experiencias muy buenas, porque aprendí a hablar con mujeres y con víctimas y con personas de mi mismo nivel. Pues eso no lo sabía yo, que de pronto los abrazos iban a llenar una parte y me iban a dar algo de calma, me iban a dar mucha calma. Y pues ya por lo menos me puedo reunir con otro grupo de mujeres, Madres de la Candelaria, de Mujer Sigue Mis Pasos, de muchas entidades, pues ya puedo hablar. Sin los abrazos, si yo no hubiera sido capaz. No. Alcaldía de Medellín.